Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Ignacio Sadovay, alumno del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. Yo quiero hacerles un pequeño comentario acerca de los motores y generadores de corriente continua. Los motores de corriente continua, también conocidos como motores lineales, que son dueños, digamos, de una capacidad y una precisión, y también que por su efectividad mantienen un rendimiento alto en un amplio margen de velocidades, lo que junto con su alta capacidad de sobrecarga lo hace más apropiado que a los motores de corriente alterna para muchas aplicaciones. Motores y generadores de corriente continua. Los motores eléctricos son los principales elementos en una producción, razón por la cual se debe conocer los parámetros de su funcionamiento para un correcto mantenimiento, evitando acortar su vida útil. La primera máquina eléctrica que se empleó en aplicaciones de potencia fue una máquina de corriente continua. La razón principal fue que no se pensó que la corriente alterna tuviera las ventajas que hoy conocemos, especialmente en la transmisión de energía a grandes distancias. La conservación de las máquinas eléctricas rotativas, en motores, generadores, es la clave principal para mantener una óptima producción en cualquier industria sin pérdidas por paradas indeseables en el proceso, causadas por algún tipo de falla en una máquina eléctrica. La conservación de las máquinas, tanto en corriente alterna como en corriente continua o corriente directa, es muy similar, con la diferencia de que en las máquinas de corriente continua el mantenimiento es más extenso debido a las mismas configuraciones mecánicas de este tipo de máquina. Tanto motores como los generadores tienen dos unidades básicas: el campo magnético, que es el electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que sostiene los conductores que cortan el campo magnético y transportan corriente inducida en un generador, y la corriente de excitación en caso del motor. Aquí podemos apreciar las partes del motor de corriente continua. Por ejemplo, aquí están los imanes permanentes. Tenemos nuestro colector, las escobillas, que vendrían a ser los carbones, como se conoce, la culata, los conductores. Aquí tenemos nuestro eje, que hace girar el colector junto con el rotor, el entrehierro. También tenemos los bobinados de compensación cuando se requiere mayor carga. También hay un bobinado en paralelo. Principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentran montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Aquí podemos apreciar lo que estábamos hablando. Estos son los imanes permanentes, o sea que están fijos dentro de la estructura del motor, con una polaridad tanto no negativa, o sea, de norte y sur. Aquí tenemos nuestro rotor, que este sí gira dentro de los imanes permanentes. Y junto con el rotor también gira nuestro colector, que está unido, a través de los terminales están unidos al rotor, que inmediatamente a través de estas, cuando se energiza, hay una corriente, digamos, externa, en este caso una batería, que se energiza a través de las escobillas, que son los carbones. Inmediatamente se energiza. Digamos que cuando la corriente eléctrica comienza a fluir, el electroimán adquiere una polaridad norte, este electroimán, y polaridad sur en el extremo opuesto. Quiere decir que acá puede ser, acá es sur, pero acá puede ser norte, o acá es norte y acá puede ser sur. De acuerdo con la ley de Lorentz,
podemos comprobar que en esas condiciones el electroimán del rotor comienza a girar debido al torque magnético que se produce en sentido contrario con las manecillas del reloj, quiere decir hacia acá. Dicho torque es el resultado del rechazo que se manifiesta entre las polaridades magnéticas iguales de campo electromagnético del rotor y del campo magnético del imán permanente fijo a la carcasa del rotor. Tenemos aquí que se crea un campo magnético en este imán permanente, en estos dos imanes permanentes. También hay un campo magnético aquí en este rotor. Entonces hay un torque. Hay un torque que se crea y entonces el rotor empieza a girar y el colector es el que transmite, digamos, en este caso, como es motor, transmitiría la fuerza ya de movimiento. Y si fuera un generador, pues transmitiría ya corriente eléctrica hacia el exterior. También tenemos acá otra forma de comprender el funcionamiento de un motor de corriente continua. Pero vamos a hablar acerca de un dínamo o generador de corriente continua. Produce energía eléctrica en forma de corriente continua, aprovechando un fenómeno de inducción de electromagnética. Los motores son máquinas eléctricas rotativas y transforman energía eléctrica en mecánica. Para ello están dotados de un armazón fija, como es el estator. El encargado de crear el campo magnético en cuya interior gira un cilindro es el rotor, donde se crean las fuerzas electromotrices inducidas. Como ya lo habíamos dicho, entonces aquí tenemos sus imanes permanentes y el rotor. Entonces, que al momento que ya se hace circular corriente eléctrica a través de las escobillas, pues este rotor empieza a girar. Y entonces se crea un campo magnético tanto en los imanes permanentes como en el imán del rotor. ¿Cuál es la diferencia entre un dínamo y un motor de corriente continua? La principal diferencia es cómo se aplica energía a los mismos. Un motor de corriente continua es un generador y un generador son la misma cosa, solo que estos se alimentan de energía en diferentes lugares. Un dínamo toma movimiento en su eje y da una salida de electricidad, y un motor toma electricidad y produce movimiento en el eje. Un dínamo convierte la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que un motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica. La razón por la que un generador y un motor eléctrico son considerados algo similar es porque tienen la misma estructura y también las mismas piezas. También podemos acá tener otra apreciación del funcionamiento de este motor. Tenemos aquí también nuestros imanes, como puede ser en norte, sur. Tenemos aquí también una alimentación, una fuente de alimentación externa, colector, delgas, también las escobillas como son los carbones, el campo magnético y la corriente que está circulando, que ya se alimenta, por ejemplo, aquí a través de una fuente de alimentación externa, a través de los carbones, entonces ya llega a este colector, el cual ya se conecta, ya hace circular a través del rotor. Aquí tenemos tipos de motores de corriente continua. Tenemos motores de excitación independiente, excitación derivación, conocidos como shunt, excitación serie. También tenemos excitación compuesta, de larga derivación, excitación compuesta de corta derivación. Partes principales de un motor de corriente continua. Tenemos el conmutador, tenemos el rotor, el estator, tenemos el colector y escobillas, tenemos también las escobillas, colector de delgas, escobillas de grafito, el entrehierro. ¿Ya? Y ahora veremos las ventajas y desventajas de los motores de corriente continua. En el apartado de las ventajas nos encontramos con la sencillez que tienen estos motores para poder controlar la velocidad y además una gran capacidad de sobrecarga.
También, por otro lado, es un pequeño. Otro punto importante a tratar también es su beneficio con el medio ambiente, puesto que no la daña. Una de las principales desventajas es el encarecimiento en su mantenimiento, principalmente por el desgaste que se ven sometidas las escobillas cuando entran en contacto con las delgas, quiere decir los carbones. Entonces, bueno, según el rendimiento, pues también los carbones se van desgastando, ¿no? Uso de los motores de corriente continua. Por ejemplo, esos motores son considerados de gran precisión, entonces, por eso son empleados, dice, por ejemplo, en trenes, en tranvías, en ascensores, en cadenas de producción, ya que cuando hay que parar un proceso, pues tiene que pararse inmediatamente o al instante, algo que no pasa con un motor de corriente alterna. También tenemos acá distribución del flujo magnético en el inducido o armadura. También tenemos, por ejemplo, un tema muy importante también son las pérdidas y eficiencias de las máquinas de corriente continua. Las máquinas de corriente continua son conversores de energía eléctrica a mecánica y viceversa, muy eficientes. Sin embargo, su rendimiento no alcanza el 100% debido a la no idealidad de los elementos que la constituyen. Esto implica en la práctica, es necesario definir un parámetro de eficiencia a partir de la siguiente relación. Sería a través de esta pequeña ecuación. Los objetivos del diseño se encuentran orientados a maximizar la eficiencia de cada máquina para las características nominales a las cuales han sido diseñadas. Sin embargo, existen pérdidas que no son factibles de eliminar. Por ejemplo, si hablamos de pérdidas eléctricas, estas pérdidas pues se producen o se van, por ejemplo, en los enrollamientos, en los contactos eléctricos, etc. También pérdidas mecánicas, que estas se producen por el rozamiento de las partes móviles en el mismo motor. Y las pérdidas magnéticas, que son conocidas las pérdidas por histeresis y las corrientes parásitas. La placa del motor. Esto también es algo muy importante, tanto en corriente alterna como en corriente continua, ya que esto, en cada equipo, pues una placa, el fabricante nos da a conocer bajo qué parámetros debe operar esa máquina, a lo que es sensible o sus características principales de funcionamiento. Una placa del motor es una chapa metálica que viene impresa en una parte visible del motor, en el cual el fabricante nos da a conocer los parámetros de funcionamiento como puntos básicos que debemos conocer y son los siguientes. Es, por ejemplo, aquí tenemos la placa de un motor que la marca o fabricante sería Siemens y nos dice que, por ejemplo, son para 3 fases, el número 3 con el símbolo de la corriente alterna, que es un motor, y también aquí este 1LA7, por ejemplo, son la serie referencia del motor, que esto más se usa, digamos, para cuando hay un caso de garantía, en caso de daños y requiere una garantía. Aquí tenemos el torque, la fuerza de un motor, que sería, por ejemplo, aquí de 2 HP. Por ejemplo, el temperatura ambiente para un funcionamiento del motor. Dice que aquí puede trabajar de 15 a 40 grados centígrados. También un factor de servicio. En caso de que se le quiera sobrecargar al motor, pues estos 2 HP pues se deben multiplicar por este factor de servicio y así sabremos cuánto más se puede sobrecargar al motor. Y aquí también tenemos el IP. Habla de una protección al agentes externos, como puede ser la lluvia, el viento, o sea, todo este motor si va a estar a intemperie, qué características tiene y si puede o no puede soportar a la intemperie. Tenemos aquí una fuente de alimentación que nos habla de 220 estrella y también 440 estrella. Aquí tenemos 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, la altura a la que puede trabajar un motor. También tenemos la frecuencia que es de 60 hercios. También existen motores de 50 hercios. Bueno, aquí en América Latina, pues se trabaja a 60 hercios. En Europa, pues se trabaja a 50 hercios. El IBM3, pues quiere decir las características con las que está construida el motor. Digamos, por ejemplo, si tiene bases, si tiene unas patitas.
también aquí en el lado en que está digamos, la caja de conexiones, la caja de alimentaciones, digamos, y también el diámetro del eje. Esto es también lo importante, pues es la intensidad de corriente que va a resistir los conductores que alimentan, en este caso sería el motor. Pues si alimentamos a 220, tendremos un consumo o circulará por nuestros conductores 6.2 amperios. Y cuando usemos a 440, pues el amperaje será mucho menor, 3.1 amperios. 10 kilogramos, pues es el peso total, la masa del motor, digamos, el peso total, claro. El aislamiento, aquí tenemos el aislamiento. El aislamiento tiene un aislamiento tipo F, pues el aislamiento de la carcasa del motor, pues este motor, dígase, a una cierta temperatura, este aislamiento empieza a transmitir, entonces ya no es un aislamiento, y entonces, pero a una cierta temperatura, tiene, tiene un rango, entonces este es un aislamiento tipo F, este es un factor de potencia del motor COSFI 0.86. El IEC es, por ejemplo, una norma con la que fue construida este motor. También tenemos una corriente de arranque y una corriente nominal. También tenemos un torque nominal y un torque de arranque. En torque nominal tenemos 4.18 y en el torque de arranque vemos que es muchísimo mayor, como por ejemplo es 13.7 newton metros. Y por último, las revoluciones por minuto. 3.410 revoluciones por minuto. Entonces, se debe saber, digamos, identificar esta placa, ya que esto nos da a conocer los rangos, los parámetros sobre el cual funcionará de una manera óptima nuestro motor. También nos falta del S1, que es el régimen de servicio. Pues si fuera hay también S2, que sería S3 o S4, que también dice, por ejemplo, S2, que es, por ejemplo, este S1, que es un régimen de servicio que este motor puede trabajar de forma continua. Si fuera S2 sería un trabajo intermitente. Por ejemplo, S3, que sería un trabajo, dígase, un servicio bueno, se me fue. También tenemos acá el N, es la eficiencia del motor. Tenemos aquí la eficiencia del motor, 73.4. También aquí tenemos, por ejemplo, les comentaba acerca por ejemplo, del IP, que es la protección contra cuerpos sólidos y protección contra el agua. O sea, por ejemplo, nuestro IP55 es la protección ante chorros de agua. Quiere decir que el motor puede estar en la intemperie bañándose de agua, que no le va a ocurrir nada y puede seguir funcionando. También tenemos acá otras indicaciones para el IP. Aquí también tenemos una placa de característica que también nos va indicando, o sea, cómo se debe leer la tabla, o sea, las placas de características de un motor de corriente continua en este caso. Bueno, vamos a hablar acerca del generador de corriente continua. Dice, los generadores de corriente continua son máquinas que producen tensión. Su funcionamiento se produce siempre al principio de la bobina giratoria, dentro de un campo magnético. Si una armadura gira entre dos polos magnéticos fijos, la corriente en la armadura circula en el sentido durante la mitad de cada revolución y en el otro sentido durante la otra mitad, para producir un flujo constante de corriente en un sentido, o corriente continua en un aparato determinado. Es necesario disponer de un medio para invertir el flujo de corriente fuera del generador una vez durante cada revolución. Los generadores de corriente continua funcionan normalmente a voltajes bastante bajos para evitar la chispa que se produce entre las escobillas y el conmutador de
voltajes altos. El potencial más alto desarrollado para este tipo de generadores suelen ser de 1500 voltios. En algunas máquinas más modernas, esta inversión se realiza usando aparatos de potencia electrónica, como por ejemplo rectificadores de diodo. Aquí tenemos, por ejemplo, un generador de corriente continua. Podemos ver aquí, está en la carcasa. Aquí está nuestro inducido. La bobina inductora. Aquí están las escobillas, los carbones, los orificios de ventilación. Aquí tenemos nuestro colector. Bueno, ahora vamos a ver partes de un generador de corriente continua. Tenemos el conmutador, tenemos por ejemplo la culata, la carcasa, polos principales y polos inductores, tenemos un núcleo polar, polos auxiliares o de conmutación, colector de Degas, el inductor, el inducido, la línea neutra teórica, el devanado de compensación, el devanado de conmutación. También tenemos aquí, podemos apreciar los tipos de generadores de corriente alterna. Tenemos de excitación independiente, excitación derivación, excitación serie, excitación compuesta de larga derivación, excitación compuesta de corta derivación. Generadores de excitación independiente. Por ejemplo, en este generador el campo es independiente de la armadura porque es abastecido con corriente que proviene de otra fuente o bien de un amplificador o de una batería de acumuladores. La curva de tensión en bornes en función de la intensidad de excitación para velocidad e intensidad de corriente en el inducido constante se conoce como característica de carga. Aquí vamos a ver el diagrama para determinar las características de carga de un generador de excitación independiente. Está un diagrama de conexiones. Aquí vamos a hablar acerca del generador en serie. Están los bobinados en serie. Aquí vemos, por ejemplo, el rheostato de campo, la carga, bobinas de campo, el inducido. Por ejemplo, dice aquí hacia la carga. Características externas de un generador en serie. Las características en carga. Para el generador en serie, las características en cargada también debe tomarse con excitación independiente, pues con autoexcitación la intensidad del inducido y la excitación variará en el mismo tiempo. Y pues, aquí vemos, por ejemplo, conexiones usadas para obtener una característica externa. Aquí, por ejemplo, ¿qué es el rheostato? El rheostato es una de las dos funciones eléctricas. El dispositivo denominado resistencia variable, resistor variable o ajustable. La función del rheostato consiste en la regulación de la intensidad de corriente a través de la carga, de forma que se controla la cantidad de energía que fluye hacia la misma. Se puede realizar de dos maneras equivalentes. La primera, conectando el cursor de la resistencia variable a la carga con uno de los extremos al terminal de la fuente. La segunda, conectando el cursor a uno de los extremos de la resistencia variable y a la carga y el otro a un borne de la fuente de energía eléctrica, es decir, en una topología con la carga de circuito conexión serie. También tenemos el generador conexión o generador Shunt. Pues aquí nos habla de la conexión en Shunt para un generador Shunt. Generador Shunt o derivación. Aquí podemos apreciarlo de una mejor manera. Por ejemplo, el proceso de excitación. Al arrancar el generador Shunt, el inducido todavía no genera fuerza electromotriz, por lo que la corriente es nula. En principio, parece que sin corriente no hay flujo magnético ni fuerza electromotriz,
y la máquina no puede empezar a funcionar. Sin embargo, si la máquina posee un flujo permanente, aparece un proceso acumulativo de autoexcitación. La máquina se arranca en vacío y el inducido solo alimenta al devanado inductor, cuya corriente va a ser pequeña. Una vez autoexcitada, se pueden conectar cargas al generador. Generador compuesto. También tenemos distintas clases de generadores compuestos, como por ejemplo, dependiendo de cómo se realizan las conexiones serie y paralelo de los inductores en una máquina compound, se tiene estas dos variantes, corta derivación y larga derivación. Dependiendo de los sentidos de las fuerzas electromotrices de los bobinados inductores, se tienen estos dos tipos de máquinas compound aditiva y compound diferencial. Conexiones del generador, por ejemplo, una conexión excitada, generador de serie con su conexión, generador compuesto. También dice la conexión se denomina compound larga porque el campo Schum está después de serie. Aquí tenemos la máquina de una imagen, una máquina de corriente continua. Y ahora vamos a ver acerca de la reparación y el mantenimiento. La mayoría de las reparaciones y ajustes se realizan en máquinas de corriente continua, suelen ser de piezas de fácil acceso y que pueden soltarse y montarse con una herramienta sencilla. Por ejemplo, también una de las partes de mantenimiento es la limpieza. Dice, es recomendable mantener una máquina bien limpia y lubricada, ya que es la forma más sencilla de evitar averías y su funcionamiento. La acumulación de polvo y suciedad obstruirá el espacio para la ventilación, evitando el paso de aire para un enfriamiento de la máquina. También vemos que es importante la limpieza en las máquinas, en los motores, generadores. También hay que revisar el estado de los rodamientos, temperatura de los devanados. Por ejemplo, dice, se debe verificar con frecuencia a ver si no están demasiado calientes en el momento de la máquina esté en pleno funcionamiento. Es decir, que su temperatura no exceda los 40 o 50 grados centígrados. Quiere decir sus devanados. También hay que ver una protección contra la humedad, revisar el estado de las escobillas, factores de desgaste de las escobillas, rectificación, pulimiento de un colector, exceso de aceite, una buena ventilación también, y también las diferentes pruebas que se debe realizar a un motor o máquinas rotativas. Tenemos aquí nuestro plan de mantenimiento que debe realizarse a motores y máquinas rotativas, que son las siguientes. Es un esquema, digamos, una tabla de, no una tabla, un diagrama de los pasos que debe seguir para realizar un mantenimiento predictivo. Bueno, esto ha sido un pequeño análisis acerca de los motores de corriente continua, que en la industria o en el área claro, en la industria son bastante conocidas por su precisión, por su eficacia y su buen diseño. Su tamaño también es muy importante, su fácil control de posición, paro, también velocidad, que lo ha convertido en uno de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Entonces, estos motores son utilizados para trabajos de mucha precisión, que no es así, por ejemplo, con los motores de corriente alterna. Entonces, esto es todo lo que se puede comentar acerca de estos motores y generadores de corriente continua que en su funcionamiento no se diferencian porque tienen la misma estructura y las mismas piezas. También como conclusiones podemos decir que en términos generales los generadores son máquinas eléctricas, son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en energía eléctrica o a la inversa, con medios electromagnéticos, a una máquina que convierte la energía mecánica en
eléctrica se la denomina generador, alternador o dínamo. Y a una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica se la denomina motor. Es todo lo que se puede comentar. Muchísimas gracias.